Argentina como nunca te la explicaron y como nunca la entendiste. Aunque acá, más que hablar de Argentina, vamos a hablar de la argentinidad, que es una especie de programa consciente e inconsciente. Pero si vamos a hablar de Argentina como nunca te la explicaron, creo que comenzar por esta imagen que representa el mapa y por una línea de tiempo que representa una historia, es algo que podemos consensuar todos. Esta línea de tiempo iría desde el año 1806, primeras invasiones inglesas, hasta nuestros días de actualidad. Pero muchos podrían, para dar una versión más acabada, comenzar con el descubrimiento de Pedro de Mendoza o la segunda fundación de Buenos Aires de Juan de Garay, o quizás más lejos aún como la formación de las capas geológicas. Pero en este enfoque, que tomamos esto como programa, hacemos una primera división que sería todo lo que te acabo de comentar, considerarlo historia argentina. ¿Pero historia argentina de qué? Quizás del suelo. Lo primero que tengo para ofrecerte es un descuento. Nosotros no, desde este enfoque, vamos a dejar a un lado todo lo anterior a 1860. Y si querés aprovechar, hay un segundo descuento. Le vamos a dar mucha más importancia a todo lo que acontece a partir de 1876 hasta el día de la fecha. De esta manera creemos que es una oferta tentadora porque vas a saber más de lo que siempre supiste de Argentina con simplemente estudiar la mitad, por decirlo de alguna manera. Lo que sí tengo que advertirte es que la historia que vas a escuchar es más ancha que larga. Pero antes, un disclaimer. Bienvenidos. Este contenido se trata de una especie de acto íntimo en el cual yo le respondo las dudas que tuvo aquel adolescente que yo fui desde este lado de la vida. En segundo lugar, te comento que esto está compartido con vos y con una inteligencia artificial. 3. No busco ni convencer ni seguidores, pero si querés suscribirte podés. 4. El enfoque del canal La Argentinidad es un programa consciente e inconsciente. 5. La intención es contribuir a elevar el nivel de conciencia. 6. Dar espacio a que nos repensemos como camino de autodescubrimiento, autocomprensión y rediseño, si eso es posible. También quiero comentarles que vamos a ir de menor a mayor, de simple a complejo, de atrás para adelante y todo otra vez. Este enfoque sobre la argentinidad le servirá a 1. El argentino que vive fuera del país. 2. El inmigrante que vive en Argentina. 3. El argentino de Argentina. Los tres son inmigrantes. El único que lo ignora es el argentino nativo que reside en el país. Este es el segundo baldosón, la segunda pieza en este sendero en el que quiero evacuar todas las dudas del que yo fui. Y esto es en relación a, por un lado, este acto que alguna vez me prometí, y por otro lado, compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque me parece que el nivel de discusiones es muy bajo. Y eso también tiene explicación. Tiene muchísimas explicaciones. Y hoy vamos a empezar a abordarlas. Primero, ¿qué es lo que me interesa que te quede como síntesis del episodio anterior? Me parece fundamental, para que yo te pueda explicar absolutamente todo, que tengas bien en claro lo que es el camino del inmigrante. El camino del inmigrante es como una versión del camino del héroe. Si no saben lo que es, no importa, ya lo van a saber. Esto comienza con ese viaje que enlaza dos sueños. Uno, Argentina sueña un pueblo y sueña un argentino. El inmigrante sueña un lugar y sueña una identidad. ¿Cuál me gustaría que sea la síntesis de este segundo episodio? Spoileando el final o dando el final directamente. Vamos a romper una especie de ilusión óptica que está configurada en la línea blanca. La línea blanca es el argentino que estudió la historia argentina desde el principio hasta los días de hoy y desde esa programación lee la realidad. Lo que vengo a aportarte a vos no es nada nuevo, es la conciencia de que vos sos el producto de un ciclo, no de una línea, de una parábola. No sos algo lineal, chato, que va hacia adelante, sino sos algo que está haciendo
un viaje constante donde el punto de partida sos vos y el punto de llegada sos vos también. Lo vamos a ver más adelante, pero desde esa cosmovisión leemos la realidad. Con esto refuerzo lo que acabo de decir. No sos argentino desde este enfoque, que va a hablar de la programación que tenés en la cabeza. No somos el producto de batallas de la independencia y todas esas cosas, con una misión lineal, con subidas y bajadas, que lo llamás tiempos buenos, tiempos malos, vacas gordas, vacas flacas, crisis, bla, 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 acerca de la realidad. Esto es una superstición, lo que ocurre es que la vivimos como si fuera nuestra vida real. Y después está nuestra percepción real, que tampoco está muy legítima, es como clandestina. En algunos casos no conocen esta historia de sí mismos y eso al argentino le produce una fractura interna que venimos a subsanar, venimos a sanar, a contribuir a curarla. ¿Con qué? Con conciencia. ¿Cómo se sale de un laberinto? Por arriba. Continuamos. Al no ser vos el producto de una guerra, vos sos el producto de una apuesta, de un inmigrante que apostó a un sueño y que va a comenzar en otra tierra. Y luego va a sentirse como en su propia casa y de esa manera va amalgamando un cierre de ciclo, o tal vez se pueda sentir tan mal como en su propia casa. Pero la diferencia es que cuando una persona vive de manera lineal, dice a veces es más alto el terreno y a veces es más bajo, a veces estoy mejor, a veces estoy peor. Cuando vos estás en un ciclo, empezás a dividir el ciclo en tres partes. La promesa, que es toda una infancia, un jugador de reserva, la carrera en primera, el esplendor y la decadencia. Cuando vos sabés esto, te guardás. Cuando vos sabés que viene el otoño y después va a venir el invierno, preparás frazaditas, preparás la calefacción. Los argentinos, como vivimos en modo lineal, no entendemos de esto, pero nos hace interferencia la verdad. Eso es lo que me interesa que te quede en claro del capítulo de hoy. ¿Ok? Somos, por un lado, el eterno viaje del inmigrante, el eterno ir a buscar algo que no somos y que queremos alcanzar, un viaje aspiracional. Todas las clases sociales llevan eso. Y las clases sociales no existen, existen los individuos, que es la primer minoría, la más olvidada y la más maltratada de este país por el sistema casta. Hoy no voy a hablar de la casta, ¿ok? Cuando te dije en este gráfico que hablamos de la argentinidad, cada tema es un engranaje, la casta es un engranaje. Para entender la argentinidad tenés que entender el funcionamiento de todos estos engranajes simultáneamente, pero esto es muy prematuro para nosotros en este momento del viaje. Amigos, por el capítulo de hoy me parece fantástico, no es poca cosa romper el mito de una visión equivocada. Es mucho. Pero como sé que algunos se quedaron con ganas de más, le viene la tercera oferta. Te voy a dejar un contenido que está bastante bien. Es un contenido que elaboré yo. 20 minutos de audio, la inteligencia artificial logró digerirlo a la mitad de tiempo y de una manera mucho más dinámica. Todo lo que te iba a decir hoy ya me lo guardo para que sea la tercera baldosa. Tiene que ver con el viaje del argentino, las grandes falencias del argentino, los grandes méritos del argentino, que el argentino no descubrió, no conoce, no tiene idea. Está esperando hablar de políticos, tonterías. Milei nos arregló la cancha, va a haber partido, vamos a jugar por el título, vas a jugar de titular vos, vas a tener tu camiseta con tu nombre. Tranquilo, no se estresen. No se estresen, que pasamos de Guatemala a Guatemejor y nos da calambre. Cuidado. Nos quejábamos de ser suplentes, nos quejábamos de irnos a la B. Ahora vas a ver lo que es la exigencia de ser un campeón del mundo, un jugador de selección, un jugador con... Prepárense, vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Les dejo este contenido y el resto son comentarios de ustedes que los leo en comentarios. Así que gracias. Nos encontramos en la próxima. El camino es largo pero apasionante. Nos vemos. A ver, ¿qué significa ser argentino? Es una pregunta que casi siempre nos lleva a hablar de nacionalismo o de política. Pero hoy la idea es plantearlo de una forma totalmente distinta, como un viaje de autodescubrimiento. Una exploración bien personal de quiénes somos parados en este lugar del mundo. Argentinidad, una sola palabrita que abre un universo de preguntas, ¿no? Pero lejos de buscar una definición que le sirva a todo el mundo, la vamos a usar como un punto de partida para un análisis profundo de nuestra identidad, esa que compartimos y que al mismo tiempo es súper personal. Y lo repito para que quede súper claro desde el vamos. El objetivo acá no es definir una identidad nacional de manual, no. Se trata de entender ese yo plural,
es en nosotros que formamos, y cómo cada persona se descubre a sí misma adentro de ese colectivo. Al final, es un viaje hacia adentro. Ok, para meternos de lleno en esto, vamos a usar una analogía muy potente. ¿Qué pasaría si pensamos nuestra identidad, nuestra forma de ser y de actuar, como si fuera una especie de programa de computadora, un código que está corriendo adentro nuestro, todo el tiempo? En este marco, la programación vendría a ser ese conjunto de instrucciones, algunas que tenemos clarísimas y otras que son totalmente inconscientes, que fuimos recibiendo a lo largo de la vida. Es como el software base que define cómo vemos la realidad y cómo reaccionamos, una idea que, claro, tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Y bueno, si hay una programación, tiene que haber un comando que la inicie, ¿no? A esto lo vamos a llamar el prompt. Es esa instrucción original, esa idea o arquetipo fundamental sobre el que se construye todo nuestro código personal. Digamos que es el punto de partida de todo. Bien, entonces, ¿de qué está hecho este código? No es una sola cosa, para nada. Son varias capas, una encima de la otra, que interactúan entre sí. Vamos a desglosar las más importantes para ver cómo nos van formando. Estas son las 4 capas fundamentales que vamos a explorar. El mandato familiar, después el mandato social, la cultura en la que estamos nadando y finalmente la idiosincrasia, que es lo que surge de toda esa mezcla. Empecemos por el núcleo más íntimo, el mandato familiar. Son esas reglas, esas creencias y patrones que heredamos en casa. A veces se dicen con todas las letras, pero la mayoría de las veces se transmiten sin hablar, casi sin que nos demos cuenta, y van moldeando nuestras decisiones más importantes. Por ejemplo, una frase como esta, capaz que nunca se dice en voz alta, pero si se actúa de esa manera, se convierte en una instrucción no escrita que condiciona a toda la familia, y va borrando otras posibilidades sin que nadie sea del todo consciente. La capa que sigue es el mandato social. Son las expectativas de la sociedad, la presión por tener un título, por casarse, por cumplir ciertos roles de género o por alcanzar el éxito. Son las reglas no escritas para encajar, y no cumplirlas nos puede generar una ansiedad tremenda. Más allá de todo eso, nos envuelve la cultura. Es como el sistema operativo general, el idioma que hablamos, los valores que compartimos, las tradiciones, el arte. Es el software colectivo que vamos adquiriendo solo por vivir en sociedad y que cambia todo el tiempo. Y finalmente, la idiosincrasia. Este es el resultado único particular que sale de la combinación de todas las capas anteriores. Es el carácter distintivo, ese sabor especial que nos hace reconocibles, como individuos y también como grupo. Ahora, acá viene lo más interesante de este modelo. Nos permite hacer un viaje en reversa. O sea, en lugar de ir de la causa al efecto, podemos ir del efecto que vemos hacia la causa que está oculta. Podemos literalmente rebobinar nuestra programación. El camino del autoconocimiento entonces es este rewind. Se trata de observar los hechos de afuera, la realidad que todos compartimos, y a partir de ahí preguntarnos, ¿qué programación cultural interna produjo este resultado que estoy viendo? Este proceso de rebobinado es como pelar las capas de una cebolla. Partimos de la realidad externa, el paso 3. De ahí tratamos de identificar la programación cultural que la genera, el paso 2. Y eso nos lleva al núcleo, al prompt original, el paso 1. Y es muy probable que ese prompt esté guardado en un lugar del inconsciente, como un trauma, un prejuicio o incluso el miedo a nosotros mismos. Y todo esto nos lleva a un punto que es crucial, a una elección fundamental en cómo nos definimos, que se ve en una simple elección de palabras. ¿Somos pueblo o somos ciudadanos? La diferencia, fíjense, es abismal. Según el análisis de la fuente, pueblo nos define como una masa, algo clónico, casi sin identidad propia ni derechos. En cambio, ciudadanos nos posiciona como individuos con valor, con derechos y con una identidad que construimos y reclamamos nosotros. Entonces, el punto central es este. Cada vez que nos asumimos como pueblo, estamos, quizás sin saberlo, internalizando la mirada del opresor. Estamos aceptando una identidad que nos impusieron desde afuera y con eso renunciando a nuestro valor individual. Es un autosesgo que nos limita. Y esto nos devuelve al inicio del viaje. Todo este análisis, toda esta deconstrucción nos lleva a la pregunta final, la más personal y la más poderosa de todas. Si cada uno pudiera rebobinar su propia programación, ¿cuál sería su prompt original?